con el mismísimo doctor Walter Gómez de estas cuestiones. Día Mundial del Derecho al Consumidor, son derechos de última generación, están bien protegidos, están, por el contrario, mal atendidos. ¿Qué panoramas podemos plantear, Walter? ¿Qué tal? Un gusto esta comunicación en un día tan especial, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Julio? Mira, los derechos del consumidor siempre requieren de una participación activa del Estado y de la comunidad. No es lo mismo algunas sociedades desarrolladas donde hay organizaciones para la defensa del consumidor muy poderosas y que pueden actuar en prevención que aquellas sociedades fundamentalmente latinoamericanas donde tenemos pequeñas organizaciones que les resulta muy difícil participar y lograr cambios en la legislación. De todos modos, hay momentos y momentos. Nosotros hemos pasado por buenos momentos trabajando en defensa del consumidor, hemos pasado por momentos complicados. Actualmente creo que nos falta mucho. Hace unos cuantos años que, por ejemplo, la provincia se desentendió, hoy está con un equipo, diría, disminuido, trabajando. Los municipios no tienen organizaciones de defensa del consumidor, es decir, el panorama no es bueno, pero también hay que reconocer que en estos años se ha avanzado mucho. Nosotros, cuando Kennedy daba ese discurso, era poco y nada lo que se hablaba acá. Se había hablado unos años antes, en la época del peronismo. Si se quiere, podemos hasta la Biblia remitirnos, donde habla del fraude con pesas y medidas. Pero en los 60, lo que se produce en el mundo es una capacidad industrial ociosa de posguerra que había que de alguna manera utilizarla. ¿Y en qué se utilizó? La industria, por ejemplo, metalmecánica, empezó a trabajar en líneas de electrodomésticos. Las industrias químicas empezaron a trabajar en producir productos que ayudaran en el domicilio. Claro, esto fue un boom, fue un avance, pero junto con ese avance vino el engaño, el fraude, las violaciones al deber de información, a la salud. Pasó con varias industrias químicas. Siempre nosotros damos como ejemplo el FLIP a nivel mundial y lo que pasó en Estados Unidos, que alertó y mandó a trabajar a las comunidades científicas en defensa del consumidor, porque literalmente estaban matando a la gente. Todo esto motivó que en la década del 60 se empezara a tomar nota de este tema. El primero fue Kennedy con su célebre discurso, pero a partir de ahí empezó una lucha mundial por incorporarlo. Argentina llega en el 93 con una ley que fue mochada, siempre decimos brutalmente, por parte del entonces presidente Menem, por sugerencia de su ministro de Economía, en aquel momento era Domingo Felipe Cavallo, que decía que esta ley iba a perjudicar el desarrollo industrial, la venida de capitales. Lo cierto es que es una toma de decisión. Se decidió a favor del capital que viniera en contra de la persona humana argentina, ¿no? Porque es muy simple. La defensa del consumidor es la honradez en las transacciones comerciales como el valor importante. Si no se respeta el valor honradez, de alguna manera hay que defenderse, y para eso está el Estado. Aquel que venga con intenciones de invertir honradamente, que venga con intenciones de no perjudicar la salud del consumidor, no iba a tener ningún problema con esta ley. Sin embargo, se mocharon muchos artículos que costó años ir reincorporando. En el 2015, con la reforma del Código Civil, se hicieron buenas modificaciones, pero todavía hay que seguir, hay mucho por hacer, sobre todo en el aspecto del control y de la prevención, porque en lo jurisprudencial se avanza, hay innumerables fallos que son muy buenos de este último tiempo, pero la justicia corre atrás del problema. Es el Contralor del Estado el que nos tiene que ayudar fundamentalmente a prevenir que ocurran las violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
Claro, ahí hay que pensar en un modelo donde se respete los derechos, incluso a estar informado sobre la característica de productos, a la posibilidad de elegirlos, el acceso, ¿no?, a distintos bienes y servicios. Hay que entender esto desde una perspectiva muy amplia. En ese sentido decís que la ley ha ido rescatando esas cosas que habían sido bloqueadas oportunamente, y hoy, ¿qué estaría faltando desde el punto de vista normativo para que se dé más fuerza y más potencia a lo que es el hecho de respetar al derecho del consumidor? En tu mirada, en ese sentido, ¿qué es lo que estaría faltando? Vamos a hablar de Incluso, la provincia de Santa Fe. incorporarlos desde el punto de vista de una reforma constitucional, desde ya son temas que han sido también mencionados, así que estaría faltando ¿qué? Por ejemplo, en Santa Fe nos falta una ley que de alguna manera establezca los procedimientos de manera clara, una ley que permita que delegue las facultades de autoridad de aplicación también en los municipios, porque vos estás en Venado Tuerto. Nosotros en algún momento trabajé en materia de defensa del consumidor. Vos imaginate, un vecino de Venado Tuerto tiene que venir a Rosario en aquel momento. Entre paréntesis, quiero rescatar al IDECO, porque el IDECO tiene un trabajo que es encomiable, ¿no? En este contexto donde tú estás planteando que el Estado tendría que tener mayor recursos, mayores herramientas y mayor presencia, pero están las entidades, las ONG como el IDECO, que hacen un rol valioso, ¿no? A ver, el IDECO es una de las organizaciones más activas. El IDECO es un orgullo para la provincia de Santa Fe porque es una organización nacida aquí. El Circus, que es un círculo de defensa del consumidor que habríamos creado allá al principio de los 90 aquí en Granadero Baigorria, lamentablemente no sobrevivió a los tiempos, pero realmente el IDECO sí viene trabajando desde hace años y merece nuestro reconocimiento. De hecho, en muchas charlas que vamos dando, y sobre todo en estos días, que la gente que tratamos este tema en los medios de comunicación, siempre rescatamos al IDECO de Venado Tuerto, porque la constancia a través de los años, no es fácil trabajar en defensa del consumidor cuando vos te transformás de alguna manera en un recipiendario de la denuncia de la gente y tenés que trasladarte y trasladarla, esa denuncia, para que después la gente te venga a buscar a vos, a reclamar a vos. A veces no están los apoyos necesarios, los que participan de las organizaciones viven poniendo plata de su bolsillo, hay que ser muy claro en esto. Viven dándole horas a su familia. No tenemos organizaciones tan poderosas, más allá de la ley y más allá de ciertos recursos que se pueden y a veces se derivan. Necesitamos más compromiso de nosotros los ciudadanos, primer medida. Pero también tenemos un Estado que abandona la defensa del consumidor. Y nos dicen, con los problemas que tenemos, ¿vamos a estar preocupados por la publicidad, por esto, por lo otro? Sí, hay que preocuparse por la publicidad, hay que preocuparse por la salud de los consumidores, que son nuestros vecinos. Todos somos consumidores en algún momento. Todos vamos a comprar un artefacto eléctrico y queremos saber que esté en condiciones. Todos, cuando operamos con una tarjeta de crédito, queremos tranquilidad de que hay un sistema que me trata de brindar seguridad, y si eso no pasa, que hay una respuesta rápida del gobierno. Nosotros hemos llegado a tener en Santa Fe, no en este gobierno, pero hemos llegado a tener un representante de los empresarios a cargo de defensa del consumidor. A ver, claro. Alguien que se sentaba enfrente a nosotros, alguien con el que discutíamos, claro, después quedó encargado de defensa del consumidor. Muchachos, hay que poner un poco más de atención, porque por alguna razón buscaban manejar defensa del consumidor. Planteaste por caso, claro, el tema publicidad engañosa que sobreabunda. Cuánta mentira que se da a veces para atraer incautos, ¿no? Todos, cuántas veces podemos caer en eso, que es la atracción de alguna
publicidad que después no se condice con la realidad a la hora del producto que se ofrece, ¿no? Sí, la publicidad engañosa es bastante común. Lo que pasa es que cada vez vas teniendo formas más sofisticadas y hay que estar preparados para enfrentarlo. Por ejemplo, una cosa es lo que nosotros veíamos al principio cuando empezamos en esto, era hablar de heladeras y lavarropas que no funcionaban, que no se cumplía la garantía, que no estaban los repuestos. Pero también hay una parte muy seria que tiene que ver con lo financiero, cómo te venden un plan de ahorro, cómo te venden un servicio, ellos le llaman producto, la tarjeta de crédito, qué te dicen en el momento. La información es el derecho más violado en esta materia. La letra chica, que quién la lee y cuántas trampas a veces que está ocultando. Hoy estaba hablando de este tema a propósito del Día Mundial de la Defensa del Consumidor y se comunica una persona al canal de televisión planteando que no le daban copia del contrato y que estaba peleando para que le den una copia. ¿Se imagina con qué tranquilidad puede contratar usted si pide una copia y no se la dan? De un contrato que es predispuesto, que tiene una letra mínima, lo necesario para cumplir la reglamentación, que usted tiene que firmar y que en el fondo le dicen, pero tuviste oportunidad de leerlo. No, no es así. Ahí seguramente hay gato encerrado, que es lo que siempre digo. Si no te quieren dar copia, hay gato encerrado. Pero vamos a dar un consejo en este momento. Lo primero es que cuando te dan folletos y demás, los guardes. Porque dice nuestra ley que la publicidad, las determinaciones de la publicidad, no tampoco puede ser, si te tomas esta gaseosa vas a estar en el Caribe. No. Las precisiones que se formulan en la publicidad obligan como el contrato mismo. Es decir, vas a estar en un hotel de 3 estrellas cuando llegues a Bariloche, que tiene pileta, dice el folleto. En el contrato tal vez no está bien claro y cuando vos llegas allá te encontrás que no es de 3 estrellas, que no tiene pileta, que tenés una habitación muy distinta a la que aparece en la foto del folleto, muy distinta. Entonces, ese folleto te sirve para reclamar. Así que guardá toda la publicidad, guardá todos los papeles que te den, lo que te anote el vendedor, porque te va a ser útil en caso de necesitarlo ante un reclamo, en caso de necesitarlo ante un problema. No está de más ser precavido en eso, no tirar los folletos, guardarlo en la carpetita donde guardás el contrato. Esto vale para turismo, como hablamos recién, pero también vale para los viajes de estudio, también vale para los viajes de jubilados, que te ofrecen el oro y el morro y después no es tanto. Y además, dijimos, y estamos hablando desde el lado del consumidor, pero también es importante para las empresas que trabajan bien que no aparezcan estas empresas que violan la ley y que indudablemente al violar la ley bajan sus costos y demás. Hay que, de alguna manera, el Estado colaborar en hacer que las relaciones sean siempre protegiendo este valor, la honradez en las transacciones comerciales. Le sirve a los consumidores, le sirve a las empresas que trabajan bien, a las empresas honestas y que no pretenden ni violan la honradez en las transacciones comerciales. Es importante este consejo que estás dando. Claro que están, a ver, uno podría recorrer tantos ejemplos, ¿no? Las tarjetas en los bancos y las posibilidades de ser compensado. Qué difíciles trámites que hay que desarrollar para que eso ocurra. Cuánto esfuerzo que hay que realizar para que, por ejemplo, los bancos reconozcan a algún cliente que ha sido estafado. En fin, es una situación de mucha endeblez la que hoy tiene un usuario frente a este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Por eso necesitamos de un Estado que organice la defensa del consumidor pensando en su ciudadano, que también es consumidor. Nosotros somos ciudadanos consumidores. Estamos en un sistema donde, un sistema capitalista, vamos a resumirlo, porque no tenés toda la noche, pero sí entendiendo que en ese sistema hay que de alguna manera controlar, porque el pez grande
se come al más chico. Y fíjate lo que está pasando en Capital Federal hoy con los cortes de luz, o lo que nos pasa aquí en Santa Fe cada tanto, pero hoy lo de Capital Federal fue noticia nacional de los problemas que tiene la gente reiteradamente. La defensa del consumidor no es solo hablar de un lavarropa que se rompe. La defensa del consumidor abarca todos los aspectos comerciales de nuestra vida cuando actuamos como consumidor final, para decirlo simple, cuando el producto que adquirimos o el servicio es para nuestro uso, para nuestro goce, para nuestro disfrute, por nuestra necesidad o de nuestro entorno familiar o social. Cuando estamos en esa situación, estamos en el rol de consumidores y usuarios. Necesitamos que en todos los lugares esté organizada la defensa del consumidor para poder presentar los reclamos. Los entes reguladores que fueron creados en el momento de la privatización, no siempre fue privatización, recordemos que hay muchas empresas que se llaman privatizadas, pero sin embargo están en manos del Estado, de otro Estado, no del argentino, pero le llamamos privatización nosotros. Los entes reguladores no han satisfecho esas expectativas. Creo que no es casualidad, fue de la mano de un periodo donde dejar hacer era el leitmotiv, y los entes reguladores fueron creados de alguna manera respetando muy poquito a los consumidores. Nos falta mucho, ahí también hay que meter mano, ahí también hay que hacer valer el rol que tenemos como ciudadanos consumidores. Bueno, de hecho, un proceso inflacionario como el que se está viviendo está afectando al consumidor. De hecho, hay circunstancias que realmente agudizan esta problemática que está describiendo con una claridad realmente meridiana. En lo que hace a esto, que es la temática del consumidor, es uno de los puntos principales que estás trabajando, Walter, ¿no? Y hay mucho que reflejas en tu canal de YouTube. ¿Cómo es el nombre del canal y cómo la gente accede a comunicarse contigo para poder encontrar alguna respuesta, algún camino para dilucidar incertidumbres que se puedan tener? Walter Gómez TV, todo junto, TV de televisión, Walter Gómez TV, abogado. Muy bien. Walter Gómez TV va todo junto, espacio abogado, es fácil. Lo que sí, me dejaste ahí algo picando. En los procesos inflacionarios aparece un tipo de fraude muy distinto que en los otros procesos. Como el problema deja de ser la calidad, ¿por qué? Porque la gente baja la calidad de lo que adquiere en función del precio, y el precio se transforma en la variable de elección. Aparece un tipo de fraude, esto está estudiado, aparece un tipo de fraude muy distinto. Por ejemplo, vos ves un paquete de azúcar más barato y te llama la atención y suele no cumplir con lo que tiene que cumplir, que es el kilo que ofrecen. Este tipo de fraudes aparecen en las épocas inflacionarias. Botellas que tienen menos de lo que tienen que tener, pesos que no son los que están informados en el rótulo, es decir, porque la competencia cambia y la competencia pasa a ser el precio, ya no la calidad a lo mejor del embalaje, no la calidad del producto, que aparece por otro lado el fraude, sino por la cantidad para bajar precios. Y cuando se toca la calidad también para bajar precios, ahí aparecen los problemas que tienen que ver con publicidad engañosa y con salud. Tengamos en cuenta que si usted quiere bajar el precio y le propone propiedades a su producto con agregado de vitaminas, por ejemplo, para consumir un yogur o lo que fuera, y no están esas vitaminas agregadas, necesitamos de organismos que controlen, porque claro, no lo podemos hacer nosotros en nuestro domicilio. O lo mismo la cantidad. Si dice que tiene 125 centímetros cúbicos y tiene 115, a lo mejor a usted le parece muy poquito, pero en millones de ventas que se producen, a lo mejor en el día o en el mes de ese producto, la diferencia se hace importante. Entonces no amerita que usted haga una denuncia,
no amerita que usted sea el que se ponga a luchar para... Ahí sí. También por nuestra denuncia, nosotros vamos y denunciamos, pero necesitamos de un Estado que pueda cumplir el rol de contralor. Claro, usted no además, puede controlar, está perdido. Claro, y surgen tantos temas, ¿no? A ver, productos diet, productos que en ese sentido están planteando muchas ventajas para la salud y que de pronto no están bien especificados los detalles y allí hay cierto engaño en esa presentación. En fin, es un abanico tan amplio que hay que estar muy atento y hay una carencia de estructura para abordar esta cuestión, así que estás planteando la necesidad que un Estado fuerte ocupe un rol al respecto. Y claro, hay que generar espacios de organización de los usuarios y consumidores. ¿Existen, más allá de Lideco y este tipo de expresiones que has dado cuenta, algunas de ellas, un desarrollo de andariveles organizativos interesantes en este sector, o no aparece con fuerza y esto hace que por supuesto haya tantos abusos y tantos perjuicios y solamente aparezcan defensas ocasionales ante un hecho puntual? ¿Cómo estás viendo este proceso? Y aún más, ¿hay toma de conciencia o ya se está perdiendo hasta la voluntad de lucha frente a esto? Lamentablemente no hay organizaciones poderosas como tienen otros países que, inclusive antes de que se dicten las resoluciones, por ejemplo, de un banco central, ya intervienen asesorando, discutiendo para tomar las decisiones. Tiene que ver también mucho con nosotros, los ciudadanos consumidores, que no, por ejemplo, ¿cuánto de nuestra teleaudiencia, sé que se ve por todo el departamento General López, somos socios de una organización de defensa del consumidor y colaboramos para que se puedan armar los equipos de trabajo necesarios? Generalmente corremos atrás. Cuando ya tenemos el problema, llegamos al abogado que se dedica a defensa del consumidor, llegamos a la organización. No todos los temas los pueden manejar los abogados, porque son montos a lo mejor que no justifican un reclamo y necesitamos del Estado y tampoco está. Es decir, hay mucho para hacer. O muchas veces planteamos hasta inocentadas en la toma de cómo deberíamos actuar. Siempre pongo el ejemplo del boicot, que se planteaba alguna vez hacer un boicot a los combustibles. Llegó a mucha gente y se repartían el boicot al combustible. Mire, cuando hace unos años estaba abierta la exportación, si nosotros queremos organizar un boicot al combustible, cuando el combustible tiene un mercado de exportación, no nos va a servir, porque lo que van a hacer es venderlo al extranjero a mejores precios probablemente, y entonces el boicot lo único que va a hacer es una herramienta que va a favorecer a la empresa. Nos desgallitábamos explicando esto en todos los medios. Distinto es si usted tiene que hacerle a una empresa de servicio que no puede llevarse el servicio a otro lado, que se lo tiene que brindar al ciudadano de aquí, de la zona. Entonces sí puede organizar un boicot como consumidores y decir, no vamos a comprar los servicios de tal empresa. Walter, pero algo que tiene mercado nos sirve. En el recorrido de temas para hablar contigo uno puede encontrar distintas situaciones, ¿no? Conflictos de vecindad también, porque hemos visto que abordás ese tema hasta de las medianeras en algunas de las notas que has hecho. Hemos también tenido en cuenta la posibilidad de hablar contigo de otras situaciones que se dan, por ejemplo, con el cumplimiento de la asistencia familiar, el compromiso, ¿no?, que se tiene y que a veces no se da en casos de divorcio. ¿Cuántos ejemplos hay al respecto? Hay muchas cuestiones que nos gustaría desarrollar con extensión y con amplitud, pero claro, el tiempo se acorta y vamos a tener otra oportunidad para hacerlo. Yo, para cerrar este tema del consumidor en particular, para darle este marco, diría, si hay que hacer un ranking de donde hoy más se afecta al consumidor, al usuario, ese ranking, ¿cómo lo podrías determinar?
¿Cuál es el sector? Los servicios. A ver, servicios. Los servicios Bien. destacan los servicios financieros dentro de los servicios. Creo que es el gran tema nosotros que no hemos resuelto seriamente, que nos falta mucho. Indudablemente son los principales. Los servicios en general y dentro de los servicios el servicio financiero, ¿sí? Uno en muchos casos habla con una máquina cuando se está quejando, que tiene 4 o 5 respuestas predeterminadas y no puede consultar sobre el problema que tiene. Ajá. Y llama a uno, llama a otro, da vuelta. Creo que ahí es uno de los grandes temas. Están primeros en el ranking, de acuerdo a tu mirada. Sí, sí. Y por el otro lado, el derecho más violado, el de la información. Es un derecho de rango constitucional, porque la Constitución, la reforma constitucional de 1994, incorpora un artículo, el artículo 42, dedicado a la defensa del consumidor. Es decir, los derechos de los usuarios y consumidores en nuestro país tienen rango constitucional. Claro, ahora, como cualquier ley, los derechos deben ejercerse y deben poder ejercerse. Y tiene que haber además una sanción para aquel que no los cumple. Y es aquí donde estamos bastante débiles. Última preguntita. ¿Algún logro que puedas destacar, rescatar, mencionar en lo que ha sido algún derecho afectado? Sí, yo creo que recuperar en su momento el artículo 40, que habla de la responsabilidad solidaria de la cadena de prestación del servicio o de la cadena de importación, distribuidor, comercializador, fue importante, esto ya hace muchos años. El daño punitivo fue muy importante, el artículo 52 bis, que los jueces tienen que animarse a usarlo y a usarlo con decisión, porque esto es de alguna manera lo que va a corregir la situación. No todos los jueces se animan, muy poquitos, no todos los jueces tienen una conciencia de que el daño punitivo va a corregir conductas y entonces se limitan a la hora de fijarlo y lo relacionan con el servicio incumplido, con el producto no entregado o deficiente, y no tiene ninguna relación con eso. Creo que son grandes pasos. En la reforma del Código Civil, en el nuevo Código Civil, se han incorporado algunos puntos que se venían reclamando desde hacía muchos años. Nosotros habíamos dictado en la época, hace muchos años que no trabajo en las oficinas de defensa del consumidor. Empecé de muy abajo trabajando, organizamos la oficina cuando salió y después me fui allá por el 2008, me fui de mi trabajo. Así es. Pero hubo avances significativos y cosas que pedíamos que tenía que incorporarse, y en el código de 2014, que entró a regir en 2015, algunas vimos, y otra cosa que destaco es algunos jueces que están empezando a tomar los derechos del consumidor como algo importante y están sacando resoluciones, sentencias. Buenísimo. Que van a ser muy importantes con la repetición en el tiempo, ¿no? Qué bueno, nos vamos con esos saldos a favor en un cuadro de situación difícil, complejo, que obliga precisamente a un esfuerzo muy grande, y ojalá que el rol del Estado aparezca y las leyes tengan potencia para que se efectivicen y logren dar respuestas a la gente tantas veces defraudada. Muy importante todo lo que has dicho, Walter. Invitamos a ver tu canal de YouTube y por supuesto Rosario, Granero, Begorria, San Nicolás saben de tu tarea profesional, tu destacada tarea profesional, y nosotros por supuesto un gusto poder dialogar contigo. Algo que haremos en cualquier otra oportunidad, porque siempre tenés muy buena predisposición. Hasta siempre, Walter. Hasta siempre, acá estamos. Perfecto. El doctor Walter Gómez, lo despedimos. Como también nos despedimos todos ustedes. Realmente ha sido un gusto compartir este gran encuentro y los miércoles los esperamos por Ver TV. Hasta siempre. Una producción de Multimedio GS. ¿Sabías que el gobierno de Venado Tuerto inauguró la nueva iluminación